entrando al espacio vía internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Pues ellos se quedaron en el modelo antiguo que no dio resultados. Es la Policía Federal. Miren el resultado. Lo sabe el presidente de la Comisión de Derechos Humanos. 230,000 asesinatos en 10 años, más de 1 millón de víctimas de la violencia. Es dolorosísimo lo que sucede. 40,000 desaparecidos. Y ahora que queremos nosotros atender este problema gravísimo, en vez de que ayuden, nos están poniendo trabas. Y esa es la verdad. Ojalá y los legisladores pues le hagan caso a la gente. Al final de cuentas son representantes del pueblo, porque siempre son los expertos. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en NP Noticias de la tarde. Con el gusto y con el placer de siempre, amigos cibernautas, de estar nuevamente aquí en este espacio. Muchísimas gracias, amigos cibernautas. Hoy ya viernes fin de semana, 15 de febrero del año 2019. De verdad, muchísimas gracias por hacer clic en este espacio. Y bueno, como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Ya escuchó usted, ya sabe usted lo que dice Andrés Manuel López Obrador, que arremetió, lanzó nuevamente pues un llamado a todos aquellos que están en contra de la creación de la Guardia Nacional. Habla del fracaso de las fuerzas de la Policía Federal, habla del fracaso de una estrategia que tiene a más de 40,000 desaparecidos, a más de 1 millón de personas víctimas de la violencia, y hablamos de más de 300,000 homicidios en 10 años de gobierno. Andrés Manuel López Obrador ayer dijo que ahora que quieren resolver este gravísimo problema de la inseguridad que tenemos en nuestro país, muchos se oponen o le ponen trabas. El pueblo raso, dice Andrés Manuel López Obrador, no es tonto y se está dando cuenta de lo que está sucediendo. Y es que todo parece indicar
que la solución en este momento para Andrés Manuel López Obrador sería prácticamente la creación de la Guardia Nacional. Muchos expertos analizan este tema porque pues muchos también comentan que qué caso tiene la creación de la Guardia Nacional cuando pues vemos que las fuerzas federales están en las calles combatiendo al crimen organizado. Y además, una experta como Catalina Pérez Correa, que en su momento hablaremos de ella, habla de las facultades que le da el artículo 29 constitucional al presidente de la República, por aquello de que en tanto se crea la Guardia Nacional, sea el ejército quien se haga cargo temporalmente de la seguridad en este país. Pero bueno, a propósito de aquellos que pues que le ponen trabas al gobierno y de aquellos que sí están exigiendo el pedido del presidente de la República, la Coparmex, la confederación pues confederación de los representantes patronales, este organismo, o más bien dicho, la Coparmex, que es un organismo empresarial, pues, ¿no? La Confederación Patronal de la República Mexicana, los empresarios están a favor de la conformación de la Guardia Nacional. Y bueno, tuvo una reunión el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, con miembros de este consejo directivo, y bueno, ahí destacó que el Estado mexicano requiere de la coadyuvancia de las Fuerzas Armadas para enfrentar la inseguridad, por lo que manifestó que la creación del nuevo Cuerpo de Seguridad Civil, que es donde está el tema de la creación de la Guardia Civil y de la Guardia Nacional, pues ahí es donde existe el debate si qué sentido tiene de llamarle civil, de que se le llame civil cuando estará conformado por militares, por una policía militar, y tendrán, pues muchos dicen, una directriz militar, ¿no? Bueno, pues manifestó el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, que la creación del nuevo Cuerpo de Seguridad Civil es la mejor posible. Gracias a vimos este momento también, el líder empresarial, que es el señor Gustavo de Hoyos, expresó su reconocimiento al presidente de la República por la formación de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, acción que calificó como un paso altamente relevante. Durazo, el secretario de Seguridad Pública, explicó ante la cúpula empresarial la relevancia de la Guardia Nacional como parte del plan de seguridad, de paz y seguridad, así como cada uno de los ejes estratégicos que se realizan en materia de seguridad. Nosotros pensamos en un diseño de la Guardia Nacional que responda a los principios democráticos, no solo de respeto a la legalidad, sino también a los derechos humanos. Es lo que dijo Alfonso Durazo, amigos cibernautas, lo que viene diciendo con respecto a esto, en el sentido de que sin Guardia Nacional no habrá seguridad. Lanza esa alerta, que si no se crea esta corporación, se priorizará la vigilancia en zonas de alta criminalidad, desprotegiendo a otras, aseguró el secretario de Seguridad Pública, y se habla de tener más de 50,000 elementos para poderle darle seguimiento, cubrimiento a las tareas de seguridad en este país tan descompuesto, amigos cibernautas, donde el crimen organizado permea en cada uno de los rincones de nuestro país, donde se cuentan miles y miles de muertos, secuestros, extorsiones, cobros de piso y de desaparecidos, amigos cibernautas. De no contar con la Guardia Nacional, dice Alfonso Durazo, el gobierno se verá obligado a reacomodar las fuerzas federales, civiles y militares que actualmente patrullan las zonas más afectadas por la delincuencia. Por eso le decía yo que eso de la Guardia Nacional
pues como dice Catalina Pérez Correa, pues es una simulación, porque las fuerzas federales pues prácticamente han estado en la calle. Darles un marco legal pues sería pues prácticamente legalizar su permanencia en tareas de seguridad, y pues lo que se busca es fortalecer a las instituciones policíacas civiles, y desde luego hay varias cuestiones que llaman mucho la atención. Uno de ellos que no le gustó al presidente de la República tiene que ver pues con un artículo transitorio donde las Fuerzas Armadas prestarán su colaboración para la seguridad pública en lo que se conforma la Guardia Nacional. Pues estas Fuerzas Armadas pues pueden estar en las calles, amigos cibernautas. Es la temporalidad que se le había eliminado en un artículo transitorio en la Cámara de Diputados, y que al llegar al Senado de la República, donde hoy se discute, el presidente pidió que en lo que se crea la Guardia Nacional sea el Ejército el que se haga cargo de la seguridad pública nacional, cuando pues en realidad lo estamos viendo que así es. Digo, nuestras Fuerzas Armadas son lo más importante que tenemos, es una institución, llámese el Ejército y la Secretaría de Marina, son instituciones que merecen nuestro respeto, que están realizando tareas y labores que no les corresponden, pero que desafortunadamente ellos tienen otra clase de adiestramiento que pudiera afectar el estado democrático de este país, en donde pues definitivamente muchos expertos dicen que no deben de estar ellos pues realizando este tipo de labores, amigos cibernautas. Y como dice Alejandro Madrazo Layuz, la Constitución no se diseña para un hombre como lo piensan hacer, al traje a la medida de Andrés Manuel López Obrador, sino que se diseña para un país, amigos cibernautas. Bueno, así que Alfonso Durazo dijo que de no contar precisamente con esta Guardia Nacional, repito, tendría que haber un reacomodo de las fuerzas federales, civiles y militares. Advirtió el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, implicaría dejar sin protección a millones de mexicanos que día a día tienen que enfrentar la criminalidad en sus comunidades. Francamente, dice Alfonso Durazo, sería impensable no aprobar la Guardia Nacional, expresó al salir de Palacio Nacional, donde se reunió con la Confederación Patronal de la República Mexicana, cúpula que aglutina al sector empresarial que avaló este proyecto. Así que a la vez también dijo ahí, ha dicho Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, urgió al Congreso de la Unión a aprobar la iniciativa sobre la nueva corporación tal como la envió el Ejecutivo en diciembre, o sea, hacer una Guardia Nacional así como la plantea Andrés Manuel López Obrador. Es cierto, nuestro país atraviesa un momento gravísimo de inseguridad en todo el país, pero la forma, según los expertos, como están manejando la creación, lastima mucho la democracia, los derechos humanos de los mexicanos. Y además, como dice Catalina Pérez Correa, que se dice, ella habla de, y se hace una pregunta, ¿qué se dice en defensa de la Guardia Nacional? Dice Catalina Pérez Correa, quien es maestra y doctora en la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford en California, es profesora e investigadora de la División de Estudio Jurídico y de Jurídicos del CIDE. Ella habla que es posible que el presidente sea un buen hombre, pero las leyes no se hacen pensando en los buenos hombres, sino en los potenciales abusos del poder. El proyecto de reforma constitucional para dar vida a la Guardia Nacional fue aprobado la semana pasada en la Cámara de Diputados, hace no mucho tiempo, ¿no? Digamos que no, tendrá como unos, ¿qué le podría yo decir? Tiene como un mes para ser más exacto, y de ahí se envió al Senado de la República,
pero ella dio su punto de vista acerca de ello y dice que falta su aprobación en el Senado, desde luego, donde se está discutiendo, y en las legislaturas locales, al ser una reforma constitucional, amigos. Un gran número de voces se expresaron en contra de la permanencia militar, señalando los riesgos que esta iniciativa conlleva, pero nada detuvo la aprobación, pues en su momento apresurada, de la reforma, que a pesar de algunos cambios mantuvo el corazón de la propuesta original, es decir, crear un cuerpo militar con facultades para realizar tareas de seguridad pública, que es lo que se pretende prácticamente aprobar, amigos cibernautas. Bueno, ella habla y dice, responde algunos argumentos que se han hecho de forma repetida en defensa de la Guardia Nacional. Será lo que se ha dicho, ¿no?, de las diferentes voces de gobierno, será un cuerpo civil, tendrá un mando civil. Esta afirmación, dice doña Catalina Pérez Correa, es engañosa. Si bien el texto afirma que la Guardia Nacional será una institución de carácter civil, también establece que la Secretaría de la Defensa dispondrá de lo necesario para que la estructura, jerarquía, disciplina, régimen de servicios, ascenso, prestaciones, ingresos, profesionalización y cumplimiento de las responsabilidades de la Guardia estén homologados a los que se aplican a la Fuerza Armada Permanente. Es lo que ella desmiente, pues, esta situación cuando dicen que será una guardia civil, amigos cibernautas. Y luego, por ejemplo, hay otro tema que dicen que como estamos ahorita en una situación de urgencia, a grandes males, grandes remedios, y muchos defienden a la Guardia Nacional señalando la gravedad precisamente de la crisis de inseguridad que vivimos, la cual desde luego es innegable, amigos cibernautas. Sin embargo, los estudios existentes señalan que fue justamente la estrategia del despliegue militar en el año 2006 el principal motor de la crisis. Hablamos precisamente de la etapa de Felipe Calderón Hinojosa. No hay estudios que muestren que la militarización de la seguridad pública ha servido para reducir o siquiera contener la violencia. Y esto es cierto, amigos cibernautas. Si lo analizamos a profundidad, a pesar de que la presencia de los militares, que merecen todos nuestros respetos, están haciendo un gran trabajo, no podemos hablar que esto se ha reducido, que se ha eliminado, se ha contenido la enorme inseguridad que vivimos en todo el país. Esta es una gran verdad cuando se habla de la urgencia de la creación de la Guardia Nacional, conformada por militares, por una policía militar. No hay ningún estudio que nos indique que esto ha repercutido o ha incidido, amigos cibernautas, para reducir, ¿no?, o siquiera pues inhibir o digamos contener la violencia que vivimos. Así que pues analicemos, hay que analizarlo a profundidad. La solución quizás no es entonces profundizar la militarización. Luego hay por ahí otra cosa que se dice, ¿no? No hay forma de retirar al ejército en lo inmediato. Y dice Catalina Pérez Correa, si bien es cierto, esto es cierto, no justifica una reforma constitucional que hace permanente su participación en tareas de seguridad pública. La Constitución en un texto que pretende ser permanente, no coyuntural. Hay otras posibilidades y señala al artículo 29 constitucional para constitucionalmente hacer uso temporal de las Fuerzas Armadas. Porque acuérdese usted que Andrés Manuel López Obrador se molestó porque en el texto inicial se decía que en tanto se creaba la Guardia Nacional, temporalmente el ejército se hacía cargo de la seguridad pública en este país, ¿no? Entonces, temporalmente, dice Catalina Pérez Correa, dice, si es de forma temporal, ¿para qué llevar a cabo una reforma
no justifica pues una reforma constitucional, porque el artículo 29 constitucional pues permite hacer uso temporal de las Fuerzas Armadas. Desde luego, esto tendría que hacer de acuerdo con el Congreso de la Unión, justificando precisamente todo esto, que digo, es innegable lo que estamos viviendo, la grave crisis de inseguridad que estamos viviendo, y desde luego tendría que haber un acuerdo con los ministros, ¿no? Con el Consejo de Ministros. Y entonces, la verdad es que en este momento las condiciones pudieran darse para hacer uso del artículo 29 constitucional, de la temporalidad del uso de las Fuerzas Armadas, y no hacer precisamente una reforma constitucional. O sea, no se justifica cuando el mismo artículo 29 constitucional le da esa atribución, esa facultad al Ejecutivo Federal, cuando el Estado se vea pues en este momento en una grave crisis de inseguridad, que estamos en una grave crisis, una situación de crisis que pues la estamos viendo, la estamos padeciendo, pues, ¿no? Bueno, luego hay por ahí otra, estamos hablando lo que dice Pérez Correa, ¿qué se dice en defensa de la Guardia Nacional? Quien nada debe, nada teme, dice. Si no te portas mal, no debe preocuparte. Esta afirmación, dice ella, es quizás la que más sorprende. Nuestro sistema judicial y legal está plagado de historias de injusticias. Necesitamos leyes que nos protejan, no que aumenten el uso arbitrario y discrecional del poder. Esto es especialmente cierto cuando está en riesgo la libertad y la vida. Otra parte que también está muy importante señalar es la que dice: López Obrador nunca usará la Guardia Nacional para reprimir al pueblo. Es posible que el presidente, dice Catalina Pérez Correa, a quien invito a que ustedes la lean. Dice Catalina Pérez Correa que si bien es cierto, Andrés Manuel López Obrador quizás sea un buen hombre, pero las leyes no se hacen pensando en los buenos hombres, sino en los potenciales abusos del poder. Nada garantiza que el próximo presidente no use esta institución para reprimir. La Guardia da a los militares facultades que nunca habían tenido, sin controles, rendición de cuentas o transparencia. La militarización de la seguridad pública, incluso bajo un nombre como Guardia Nacional, es una mala idea por donde se le vea. Y luego, si usted toma en cuenta que hasta el aeropuerto de Santa Lucía, ellos van a administrar, y que todos los recursos que se utilicen son para fortalecer las finanzas del ejército, pues imagínense ustedes todo el poder que puede tener el ejército, las Fuerzas Armadas en este país. ¿Quién le garantiza a Andrés Manuel López Obrador que el próximo presidente de la República no vaya a utilizar a las Fuerzas Armadas en nuestra contra, a la Guardia Nacional formada por militares en nuestra contra, amigos cibernautas? Por eso, la importancia de analizar a profundidad lo que se está debatiendo en el Senado de la República, pese a la urgencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a alzar la voz, a gritar, a decir que pues quienes se oponen no están viendo la realidad de lo que estamos viviendo. Quienes se oponen, dice Andrés Manuel López Obrador, no ayudan en nada, y pues únicamente le ponen trabas cuando ellos precisamente lo que quieren es resolver este gravísimo problema. Es cierto, tenemos un gravísimo problema, pero habría que analizar la salida ya legalmente del ejército en las calles, conformada en una Guardia Nacional, qué tanto impacto tendría en la vida política de nuestro país. Y además, como bien lo señala Catalina Pérez Correa, hasta este momento no hemos visto que la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, que hoy lo estamos viendo, que están en las calles, que hacen un buen trabajo, pero que no ha sido suficiente para contener la violencia, para inhibir la enorme violencia que vivimos el día de hoy. Es decir, no se ha acabado el secuestro, no se han acabado los homicidios dolosos, no se han acabado las extorsiones, no se han acabado el cobro de piso, no se ha acabado el narcotráfico. Vamos, la verdad, estamos en un país que ni las Fuerzas Armadas han podido controlar la enorme inseguridad que hoy vivimos. Así están las cosas. Vamos a una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan. Gracias por estar con nosotros, amigos cibernautas. NP Noticias. NP Noticias.
de Coatzacoalcos para el mundo.